Primer Impacto de Jessica Domínguez en vivo y en directo desde Los Ángeles, California. Y como siempre, o cada otro miércoles, estoy aquí para conversar con ustedes acerca de las leyes de migración y también de lo último, de lo que estamos en... Okay. This, the light is on though. Oh, parece que sí sube. Oh, we're on. Okay. Did you turn it on? A ver, let me You're see. on. Quiero dejarles saber que estamos chequeando algo técnico y quiero que si me pueden ver, si fueran tan amables de mandarme comentarios que sí me escuchan y sí nos pueden ver. Entonces sí, continuamos. Perfecto. No hay nada como tener una piedrita en el camino y seguir adelante, ¿verdad? Bueno, en este día especial, ¿por qué es especial? Porque internacionalmente se está celebrando el Día de la Mujer. Pero usted y yo sabemos, todas aquellas mujeres y esos hombres de calidad que también nos están viendo, sabemos que el Día de la Mujer es todos los días, porque el mundo no podría seguir adelante sin nosotras. Y quiero mandar un especial saludo a toda aquella mamita, hija, ahijada, novia, esposa, madre que nos está viendo en esta ocasión. Un abrazo y muchas bendiciones para ustedes y su hogar. Y con ustedes quiero hablar en esta ocasión, porque ya se los he dicho en el pasado. Yo pienso que la madre de un hogar, la esposa de un hogar, es el eje y maneje de ese hogar. Y quiero hablar con ustedes porque sabemos que todavía existe miedo en nuestra comunidad por las acciones ejecutivas que se firmaron hace algunas semanas, por las directivas que se dieron por parte del secretario de Seguridad Interna, el señor Kelly, acerca de las prioridades que ahora tiene ICE. Quiero decirles que esta información que les voy a dar es basada en no solamente en mi experiencia, en lo que estamos observando, pero también en conversaciones que hemos tenido con los oficiales de ICE, los que están ejerciendo esas directivas. Y quiero, primero que nada, decirles de que mi mayor anhelo sería de que ustedes lleguen a comunicar a sus hijos la información, sí, porque ellos tienen que estar enterados de lo que está pasando para, por ejemplo, entrenar a nuestros hijos a no abrir la puerta, porque puede ser ICE que ingrese a nuestro hogar pensando que le estamos dando permiso a ingresar porque los niños han abierto la puerta, pero que también les enseñemos a no tener miedo, que aquí en los Estados Unidos hay derechos que protegen a toda aquella persona que vive aquí en los Estados Unidos. Así que quiero recordar las prioridades que existen entonces en este momento, que no son prioridades nuevas. En muchas de ellas ya les puedo contar de casos que personas cuando tenían esta situación al ser detenidos por ICE inmediatamente eran expulsados de los Estados Unidos. Si ustedes tienen una deportación en ausencia, si ustedes son personas que tienen ya una deportación final por parte de un juez, si son personas que en el pasado han sido expulsados de los Estados Unidos después de cumplir una condena y han reingresado a los Estados Unidos. Si ustedes son personas que han cometido el error de vivir aquí en Estados Unidos y estar entrando y saliendo varias veces, y en una de esas ocasiones los detuvieron y los expulsaron bajo una deportación acelerada, más conocida como un expedited removal, entonces todo ese grupo de personas que acabo de mencionar, no esperen a tener un contacto de ICE, no esperen a ser buscados o detectados por las autoridades. Por favor, busquen ya la asesoría legal de un abogado que sea experto en las leyes de migración. Existen muchas organizaciones comunitarias que tienen abogados que se sientan con usted a analizar el caso y les ayudan a determinar cuáles son los pasos que ustedes podrían tomar y también les van a decir la realidad. Mira, si tú cometiste un delito en el pasado y te expulsaron y ahora estás de regreso, eres una prioridad y no hay ley que te ampare porque desobedeciste la ley, quebrantaste la ley a reingresar. Entonces, a eso es a lo que tenemos que tener cuidado para que ustedes estén preparados y sepan cuáles son sus consecuencias reales. A la mayoría de los 11, 12 millones de personas que tenemos aquí, a las personas que están portándose bien, a las personas que han contribuido a los Estados Unidos, a todos ustedes que saben que no tienen una orden de deportación, no han cometido un delito, nunca han sido arrestados, deben de recordar que tienen derechos, memorizarse esos derechos y ejercerlos en caso de que llegaran a ser detenidos por las autoridades de ICE para que no abandonen sus familias aquí y puedan pelear sus casos de defensa de deportación aquí en los Estados Unidos. Bueno, esa fue la introducción del día, pero vamos directamente a contestar preguntas. I know, you may want to give it to JP. Ok, las preguntas. Esas son las preguntas que ya tenemos de ustedes desde la semana pasada y dice... La señora Salinas quiere saber, ella tiene un hijo que es ciudadano y trabaja. ¿Él la puede pedir? Quiero hablar... Thank you so much. Thank you. Quiero hablar con toda aquella mamá y aquel papá que
Gracias. Que tiene un hijo mayor de 21 años, quien es ciudadano estadounidense. Si usted, papá o mamá, vive fuera de los Estados Unidos, nunca ha venido, o vino tal vez de visita, pero se fue, vino con un permiso, vino con una visa, ya usted se fue y está fuera del país, su hijo es mayor de 21 años, tal vez naturalizado, vive aquí en los Estados Unidos, este hijo puede empezar el proceso registrando la petición familiar I-130 y el proceso se empieza a llevar a cabo para que eventualmente usted tenga una cita en su consulado americano o la embajada americana para que pueda recibir su residencia. Eso se demora menos de 2 años. Ahí está el primer grupo que puede emigrar. Segundo grupo que puede emigrar de padres en esta situación son aquellos que ingresaron con una visa, con un permiso humanitario, con un permiso especial aquí en los Estados Unidos y aunque, por ejemplo, la visa les permitía solamente quedarse 6 meses, se quedaron más tiempo. Por haber ingresado con inspección, no tienen estos padres que pagar ningún castigo y pueden recibir la residencia aquí. Este trámite se está demorando más o menos un año y medio. Ahí está el otro grupo de personas que pueden emigrar. Aquí el tercer grupo de padres que podrían emigrar bajo esta situación. El papá o la mamá de un ciudadano estadounidense mayor de 21 años que ingresó a los Estados Unidos sin permiso, sin una visa. Y por haber vivido más de un año, entonces al hacer un proceso consular, al salir recibiría un castigo de 10 años. Pero este papá y mamá, si ellos tienen el familiar necesario para calificar para el perdón, muchísimo ojo, el hijo mayor de 21 años, un hijo, 2, 3 hijas, no ayudan a calificar para el perdón, pero un papá o una mamá de estos padres que buscan emigrar, si ellos tienen un papá o una mamá que es residente ciudadana, entonces tienen quien les ayude a calificar para el perdón. Esas son muy buenas noticias. Y muchas mejores noticias aún todavía es el hecho de que ese perdón lo podrían pedir aquí dentro de los Estados Unidos. Así es, el perdón I-601A. Eso sería muy buenas noticias para ustedes. Así que todos esos 3 grupos de padres inmigrantes van a poder calificar. El cuarto grupo, muchísimo ojo. ¿Por qué? Porque si usted ingresó sin un permiso a los Estados Unidos, si no tiene la protección de la 245I, entonces lo que sucede es de que si empiezan a hacer este trámite, al llegar la cita consular y usted acude, me lo dejarían castigado por 10 años fuera del país. Así que muchísimo cuidado porque al no tener usted un papá o una mamá que sea residente ciudadana que lo ayude con el perdón, se podría quedar castigado fuera del país por 10 años. Yes, JP, I see you. Amigos, ayúdenme a compartir. Empecé muy emocionada por el Día Internacional de la Mujer. También explicarles un poquito de lo que está pasando bajo las acciones ejecutivas, pero ahora me toca recordarles que me ayuden a compartir esta información porque es la única manera que podemos estar aquí de regreso. Y si ya compartió, por favor, escríbame un comentario que ya compartió y también de dónde se escriben. Muchas gracias. Vamos con las próximas preguntas porque aquí hay muchas preguntas que ya hemos escrito que usted nos manda. A ver, señora Esperanza, hablando de los hijos, ella quiere saber si puede pedir a sus padres. Ella es residente permanente legal. Bajo las leyes de migración, un hijo o una hija residente permanente legal no puede pedir a sus padres. Así que, de bien usted pueda calificar para la ciudadanía, por favor solicítela. Existe la organización comunitaria naleo.org, quienes tienen muchos foros comunitarios en los que acuden abogados para poder dar guía a nuestra comunidad y ayudarlos a que soliciten la ciudadanía. De bien califique, hágase ciudadana y entonces pide a sus padres. Señor Brown dice que él tiene una petición pendiente por todo lo que está pasando, lo que hemos escuchado bajo esta administración. ¿Va a perder esta petición? No. Todo trámite de una petición familiar continúa. Así que usted no se preocupe de esto. Señora Iraeta, el TPS está en peligro. Yo diría que el TPS, que como ustedes saben, algunas personas de ciertos países están muy preocupados porque reciben esa protección temporal, que es un permiso de trabajo y protección contra deportación por 2 años y la siguen renovando. Todos esos años estas personas no han tenido un problema. Aparte, son personas que tienen una buena conducta moral, no tienen delitos, porque si no ellos no calificarían. Más de 2 delitos menores les quita a ellos el privilegio de poder gozar del TPS. Así que por ahora el TPS personalmente pienso que no corre peligro, pero si llegara a cambiar esta información por parte del Congreso, aquí los vamos a mantener informados. A ver, la señora Rosales dice que ella tiene que acudir al Tribunal de Inmigración y tiene miedo de hacerlo.
muchísimo ojo a toda aquella persona que tiene una cita pendiente, una audiencia pendiente con un juez de migración, porque al no presentarse, el juez, bajo la ley de migración, automáticamente otorga a la persona, ordena a la persona que no se presentó a recibir una deportación en ausencia. Esto quiere decir que ese expediente del Tribunal de Migración pasaría inmediatamente a las autoridades de ICE, quienes son los que buscan expulsar a las personas que no se presentan a ver un juez, y ustedes tendrían entonces que encarar una expulsión inmediata de los Estados Unidos por no haberse presentado a su cita. Así que lo que yo recomiendo a toda aquella persona, Claudia, por favor, lo que yo recomiendo a toda aquella persona que se encuentra en esta situación es que en lugar de tener miedo, se siente con su representante, permítanme, que se siente con su representante legal y que le pregunte, ¿cómo estamos preparando mi caso? ¿Qué es la evidencia que le vamos a presentar a este juez? Claudia, if you don't understand, ask me. Pero no worries. Discúlpame. Si es que no tenemos la evidencia suficiente, ¿qué es lo que podemos hacer? Thank you so much. Si es que no tenemos la evidencia suficiente, ¿qué es lo que podemos hacer para prepararnos? ¿Qué evidencia necesito conseguir de mi país de origen para no esperar hasta la última fecha? Porque a los jueces no les gusta cuando una persona se presenta y les hace perder el tiempo por no tener la evidencia necesaria para poder defender su caso de deportación. Así que en lugar de tener ese miedo, convertir ese miedo en ganas para poder ir a ver a la persona indicada que lo guíe con la defensa de su caso. Excelente pregunta. La señora Cruz nos pregunta si como persona sin un estatus legal migratorio, ella puede viajar dentro del país en avión. Escúcheme y escúcheme bien claro, porque en el pasado yo he hablado con cada uno de ustedes. Toda persona que vive en los Estados Unidos sin un estatus legal migratorio corre el riesgo de estar detectada por las autoridades de la patrulla fronteriza, por las autoridades federales, por las autoridades de ICE en el aeropuerto, manejando de una frontera a otra, por ejemplo, de una línea de un estado a otro. Cuando estamos caminando por la calle, en nuestros trabajos, el riesgo siempre va a existir. Entonces, si la pregunta es, ¿puede esto pasar en el aeropuerto? Sí, puede pasar que la detengan, detecten que no tenga un estatus legal migratorio, porque recuerden, los oficiales federales tienen todo el derecho a estar en los aeropuertos y si consideran que por alguna razón ellos sospechan que la persona es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, les pueden hacer preguntas. Lo importante es que usted conozca sus derechos. Si usted es una persona que últimamente ha escuchado que este gobierno quiere ampliar lo que llamamos expedited removal o ampliar lo que se llama una deportación acelerada, en este momento ese tema no solamente se lleva a cabo con aquellas personas que viven en el país menos de 2 semanas y que están a 100 millas a la redonda de las fronteras con los Estados Unidos, pero se dice que ese programa se busca hacer expandido para cualquier persona que encuentren aquí en los Estados Unidos que vive aquí menos de 2 años. Entonces, si usted no quiere ponerse en riesgo, yo preferiría que consulte con un abogado personalmente para que cuente su situación, cuáles son los derechos que podría ejercer, que ustedes ya los conocen porque aquí en Primer Impacto los hemos compartido muchísimas veces, pero más que todo, cuáles son las consecuencias para usted. ¿Podría una persona detenida por ICE al ejercer sus derechos y pedir ver a un juez defender ese caso porque tiene evidencia necesaria para defender su caso de deportación? Es el momento de prepararnos, señoras y señores. Es el momento de estar bien informados, porque cuando estamos preparados, estamos bien equipados y de esa manera podemos defender mejor nuestro futuro y el de nuestras familias aquí en los Estados Unidos. ¿Qué? ¿La visa U está eliminada? No, ya la visa U, como se los he dicho antes, es una espera de 3 o 4 años. En México. A ver, el señor Leal dice que, bueno, la señora Leal se hizo ciudadana y vive en México. ¿Puede haber problemas? Como ciudadanos estadounidenses podemos ir a vivir en cualquier parte del mundo y como ciudadano estadounidense puede ingresar aquí a su país cuando usted guste. Sí, cómo no. Me está diciendo JP que no estamos teniendo muchos shares, no hay personas que están compartiendo, así que les pido por favor, es muy fácil, solamente hagan clic en el share button. ¿No, JP? ¿Cómo es que hacemos el share? Clic, el share button y de esa manera se comparte. A ver, más de las preguntas que tenemos, por favor, el día de hoy. Muchas gracias.
A ver, señores y señores, seguimos contestando sus preguntas. Dice, nosotros queremos sacarles visas a mis suegros. Si se puede, yo soy ciudadana y mi esposo es residente. Señora Rodríguez, depende de qué clase de visa es. Si es solamente una visa de turismo, la visa de turismo no depende ni de usted ni de su esposo. Es la discreción de parte del oficial consular en la embajada americana o el consulado americano. Él o ella va a tener que considerar qué evidencia presentan sus suegros para tratar de calificar para una visa de turismo. Si la visa de turismo de ellos es negada, entonces su esposo, al hacerse ciudadano, tendría el derecho de hacer petición para que sus padres puedan emigrar aquí a los Estados Unidos con una residencia. Desafortunadamente, si no califican para la visa de turismo, no hay manera que bajo la ley de migración ustedes puedan pedir que esas visas sean otorgadas, porque son unas visas que se otorgan solamente bajo la discreción de las autoridades del Departamento de Estado. Ok, ya contesté estas preguntas. Hay muchos papás, mamás que nos están preguntando si por tener un hijo mayor de 21 años pueden recibir la residencia. Por favor, vean desde el principio de este Facebook Live y ahí expliqué los grupos, los 4 diferentes grupos de padres y madres que existen bajo esta pregunta. Sus hijos llegaron hace 3 años y ya les han dado una audiencia. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Señora Yala, lo que va a pasar es como cualquier otra persona, aunque los niños sean menores o mayores de edad, o cualquier persona que es detenida por las autoridades y se determina que no tienen un estatus legal migratorio, las autoridades van a buscar expulsar a sus hijos de los Estados Unidos. El trabajo del abogado de gobierno es de comprobar de que ellos no tienen derecho a quedarse aquí y entonces el juez da una orden. Lo que usted debe hacer es consultar con un abogado para que represente los derechos de sus hijos en el Tribunal de Migración y para que puedan tratar de encontrar una manera de defender los casos de deportación. Todo caso es individual, todo caso es específico y si existen los factores necesarios, el abogado va a poder defender el caso de sus hijos en un tribunal. Qué buena pregunta. El señor Muñoz dice que lo detuvieron 2 veces a las autoridades de migración y él quiere saber si califica para un perdón. Depende, ¿dónde lo detuvieron? ¿Dónde fue? Trató de ingresar con documentos falsos, trataba de pasar por la frontera, trataba de venir por el aeropuerto, recibió una deportación acelerada, le dieron una salida voluntaria. Todos estos son términos técnicos que no se pueden determinar solamente con la explicación que usted da, pero al obtener sus huellas, busque un abogado por su área que pueda ayudarle a conseguir esta información. El señor Carrabio dice que su papá va a ser deportado y él está arreglando. ¿De qué manera él necesita aceptar la deportación para que cuando yo le pida no le afecte? Muy buena pregunta porque yo sé que usted quiere ayudar a su papi, pero no hay una respuesta general. Lo que se tiene que determinar aquí es por qué están tratando de deportar a su papá. ¿Quién va a deportar a su papi? ¿ICE? ¿Un oficial de inmigración que ya no le quiso extender un pedido de deportación, o lo que llamamos un freno de deportación? ¿Es un juez de deportación? ¿Él fue deportado antes y reingresó? Esas son las respuestas que usted me tiene que dar para poderle dar una mejor explicación. Mi cuñada me pidió en el 2001, ¿todavía podemos seguir en el caso? Sí, señora Perales, me imagino que usted debe ser de México, usted y su esposo, porque en México recién van en diciembre de 1997 y tenemos que esperar mucho tiempo todavía antes que lleguemos al 2001. ¿Por qué? Porque si fue antes de la 245I, que expira la ley abril 30 del 2001, la ley de 245I es una ley muy linda porque nos ayuda a no tener que salir del país a pagar un castigo de 10 años. Se puede recibir la residencia acá siempre y cuando se pague la multa por persona de $1,000 cada una. Pero el problema es que en estos casos tenemos que esperar mucho tiempo cuando los hermanos son de México. Y como recién van en el 97, su petición fue en el 2001, estamos hablando más o menos, por lo menos 6 años de espera. ¿Qué puedo hacer para un amparo? Señor Álvarez, todas las personas que se encuentran aquí sin un estatus legal migratorio tienen esta misma pregunta. Quieren saber cómo calificarían ellos para un amparo. By the way, ¿tenemos shares ya, JP? Las personas nos están diciendo si están compartiendo. Necesitamos que por favor nos ayuden a compartir esta información porque necesitamos que ustedes nos ayuden a compartir a la comunidad la información que es tan necesaria en estos días y muchos de ellos tienen las mismas preguntas que ustedes, pero en ese momento están trabajando y no pueden ver el Facebook Live. Así que por favor compartan con sus amigos y sus familiares.
Cuando vivimos aquí en los Estados Unidos en un estatus legal migratorio, las leyes de migración no otorgan un amparo general y dicen, como en nuestros países de origen. Por eso estas preguntas me interesan, porque sé que en nuestros países de origen uno va a un tribunal, a un juez y pide un amparo y sí se los otorgan. Aquí no trabaja de esa manera. Aquí solamente si calificamos para ciertas leyes de protección es que podríamos estar amparados o protegidos, pero no hay nada general que se pueda ofrecer a una persona que está aquí sin un estatus legal migratorio. La señora Ortiz me hace una pregunta que nos hacen muy a menudo. Quieren saber muchos papás y muchas mamás si por tener niños que tienen necesidades especiales pueden calificar bajo algún beneficio bajo las leyes de inmigración. La respuesta es, no existe ninguna ley bajo las leyes de inmigración que por usted tener un niño o niña con necesidades especiales le otorgue un beneficio, le otorgue un derecho. No. Lo que sí existe es la oportunidad de defender un caso de deportación si ustedes ya estuvieran encarando una deportación. Por ejemplo, con un juez de inmigración, porque alguien cometió el error de entregarlos a las autoridades de inmigración o alguien les vendió, les engañó y les prometió un permiso de trabajo por el cual solicitaron una solicitud de asilo frívola, o sea, una solicitud de asilo llena de mentiras, que bajo la ley de inmigración una solicitud de asilo frívola que tiene información con mentiras les cierra las puertas, le da un cargo de fraude bajo las leyes de inmigración porque nadie debería estar solicitando esa clase de solicitudes cuando no califican. Pero al llegar donde un juez, entonces el abogado lo que hace es retira la solicitud de asilo y trata de defender el caso bajo cancelación de expulsión. Pero no hay garantía que un niño o una niña, por tener necesidades especiales, le garantice la residencia a su papá. Todo depende de lo que el juez decida. Y quiero que sepa que en la mayoría de esos casos en los Estados Unidos, los casos de cancelación de expulsión, son negados a diario en todos los tribunales de migración en los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una deportación? Señora Aguilera, tiene que inmediatamente consultar. No debe esperar que ICE la busque, la detecte, la encuentre en uno de los operativos, porque entonces va a ser inmediatamente parte de las personas que ellos van a expulsar de los Estados Unidos. Busquen la ayuda y determinen si hay algún camino para legalizarse, para poder salvar ese caso todavía, y si no, que el abogado sea honesto con ustedes y les diga la explicación. ¿Saben qué? Aquí no se puede revivir este caso, no se le puede quitar la deportación. La única opción que usted tiene es salir del país, vivir muchos años fuera del país, y una vez que sus hijos cumplen los 21 y usted ya pague su castigo de 10 años, entonces pueda regresar a los Estados Unidos, porque las leyes se tienen que explicar de la manera que están escritas en este momento. Thank you, Claudia. ¿Más? Thank you. ¿Y están compartiendo, por favor? ¿Es cierto que están negando las peticiones? ¿Qué peticiones? Si estamos hablando de peticiones familiares, de perdones, no. Los casos que se llegan a negar son casos porque en el pasado también se han negado. Hay algunos casos, por ejemplo, de extensión de lo que se llama el stay of deportation o el freno de deportación, muchos de ellos que sí se están negando, pero es cuando personas han cometido delitos, cuando personas ya fueron expulsados del país y reingresaron sin permiso y las autoridades tienen esta información. Next, JP. Ok. Señora Guti dice, ¿alguien que tiene TPS puede aplicar para la residencia bajo la ley NACARA? Depende de la fecha de ingreso de esta persona, depende de qué país sea, depende de si registró una solicitud de asilo, si registró la solicitud del ABC, y algunas personas ni siquiera se enteran que califican para NACARA cuando en realidad sí lo son, y dependiendo del país que sea, mi consejo sería de que pidan una copia de su expediente de inmigración, que es gratuita. Muchísimo ojo, las personas que piden su expediente de inmigración, como se los he explicado en el pasado, deben ser solamente personas que tienen un caso con el Servicio de Migración y Ciudadanía, que no han tenido deportación, que no existe el riesgo que ICE las vaya a buscar porque estas personas solicitan la información con su dirección. Así que muchísimo ojo si piden el FOIA, the Freedom of Information Act, es una ley que permite que ustedes reciban la copia de su expediente gratuitamente, y una vez que tengan ese expediente, entonces un abogado con experiencia puede revisar su archivo para analizarlo y determinar si usted califica para la residencia por NACARA o no. Señor Hernández dice que vive acá hace 12 años y no tiene ningún delito. ¿Qué puede hacer? Seguir portándose bien. Seguir portándose bien, seguir manteniendo esa buena conducta para que cuando llegue el momento de que tengamos alguna nueva ley, porque yo no sé ustedes, pero ¿saben qué? Yo sí tengo mucha fe. Yo creo que eventualmente
va a hacer algo para personas que viven aquí portándose bien, con una buena conducta moral. Así que siga caminando derechito, portándose bien y cuando llegue el momento, aquí vamos a estar para informarlo. Y por supuesto, conozca sus derechos, ¿no? Si hay un retén y estás aprobado, ¿te lleva a ICE? Pues está aprobado ¿bajo qué? Está aprobado por una petición pendiente de un familiar, por ejemplo, una petición por parte de una esposa, por parte de un cónyuge, por parte de un papá, una mamá, un hermano, una hermana. No nos da la residencia permanente inmediata. Lo que nos da es una petición familiar aprobada, pero nos da luego un proceso que tenemos que seguir, próximos pasos a tomar. Inclusive, algunas de estas categorías nos hacen esperar hasta 20, 25 años antes de poder calificar. Entonces, ICE no tiene que hacerle caso a esa petición y decir, bueno, tú ya estás bien. No. Lo que usted tiene que hacer es conocer sus derechos, porque si ICE le dice, bueno, te falta 10 años para emigrar, mejor firma y te vas, usted dice, no, muchas gracias, con mucho respeto, guardo silencio y espero hacer mi llamada para llamar a mis familiares, porque acá en Primer Impacto también he compartido, y en mi canal de YouTube, Jessica Domínguez TV, he compartido un video de cómo preparar un plan familiar, memorizarse 3 números telefónicos por lo menos, para que cuando usted llame a la comadre, que es la que siempre contesta el teléfono, la comadre le pase la voz al papá, al mamá de usted, al hermano, la hermana, a la cónyuge, para que puedan buscar a su abogado, ¿verdad? Porque si ustedes nomás llaman al abogado y la oficina del abogado todavía no ha abierto o está lleno de llamadas, es mejor llamar a esa persona que siempre contesta la llamada. Si no le contesta la comadre, llame a su esposa, al hermano, a esas 3 personas que ustedes saben que podemos contar en ellos. Ahora, como comunidad, eso es lo que nos toca, estar pilas, prepararnos con el dedo en el renglón para que estar bien preparados y de necesitar ayuda, ellos nos ayudan para contactar a nuestros representantes legales, llega nuestro abogado, pide nuestra fianza y salimos a defender nuestros casos de deportación sin tener miedo. ¿Es verdad que buscarán a los que se quedaron con una visa de turista expirada? Más, Claudia, por favor. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta. Les explico. Por años, esto no es nuevo, por años se ha dicho por parte de las diferentes administraciones de que toda aquella persona que ingresa con una visa y se queda más tiempo son mitad de las personas que viven acá sin un estatus legal migratorio. ¿Ustedes me entienden? Mitad del 100%. O sea, estamos hablando de 5 o 6 millones de personas que se quedaron con una visa más de tiempo. Esas son las personas más fáciles de detectar por parte de la autoridad porque tienen sus huellas, tienen sus nombres, tienen sus fotos y entonces si las administraciones buscan a esas personas, van a buscar expulsarla de los Estados Unidos. Pero yo les pregunto algo que estaba conversando con un oficial de ICE ayer. ¿Ustedes creen que el gobierno tiene dinero en este momento para enfocarse en esas personas? A menos que ellas han venido a portarse mal, ¿no? Si han venido a portarse mal, han cometido delitos y todos estamos de acuerdo que aquellas personas que vinieron en esa situación, no es esta administración la que busca deportarlos. Todas las previas administraciones han estado deporte y deporte y deporte y deporte a todas aquellas personas que han cometido delitos y no deben estar aquí en los Estados Unidos. Entonces, aunque sí es un rumor, aunque sí es una realidad, no nueva, que se ha hablado ya por muchísimos años, ¿puede pasar? Sí. Y si llegara a pasar, ustedes ejercen sus derechos y buscan cómo defender su caso. Ahora, muchísimo ojo, porque no quiero que se confundan. Aquellos que ingresaron bajo un programa de visa waiver, que son los países europeos, en el pasado Argentina era uno de esos países, donde una persona puede ingresar con un visa waiver, quiere decir que no tenían que ir ni a la embajada americana a pedir permiso a ingresar a los Estados Unidos. Sus países tenían un acuerdo con los Estados Unidos por el cual tenían las puertas abiertas para ingresar a los Estados Unidos. Pero cuando una persona ingresa bajo visa waiver o ese permiso de visa, es como que regalas todos tus derechos, entregas todos tus derechos y no te dan derecho a ver un juez de migración, porque como entraste por la puerta abierta y desobedeciste, eso es lo que dice la ley, desobedeciste porque te quedaste más del tiempo permitido, entonces te vamos a sacar porque no respetaste el acuerdo que teníamos en nuestros países de que te ibas a ir a tiempo. ¿Okay? Abogada, tengo un niño con síndrome de Down, él tiene 16 años, pero me dicen que tengo que esperar que él tenga 21 años. Pero yo he escuchado que puede pedir una visa humanitaria. ¿Qué puedo hacer? Desafortunadamente no existen visas humanitarias por el solo hecho de que tenemos un hijo nacido en este país con necesidades especiales. Si usted, lo que tal vez ha escuchado es, si la llega a detener ICE mañana, ellos toman en consideración el hecho que usted tiene un niñito y no la llevan a detención, tal vez la llevan por algunas horas solamente a procesarla y le dejan salir, porque usted ya va a conocer muy bien sus derechos, no los va a abandonar, no va a firmar una salida voluntaria y usted va a decir, yo quiero ver un juez
para defender mi caso de deportación. ¿Por qué, qué les he enseñado en el pasado? Les he enseñado que cuando ya nos detiene ICE y estamos defendiendo un caso de deportación, podemos defender el caso bajo lo que llamamos cancelación de expulsión, por el tiempo que vivimos aquí, por habernos portado bien, por tener un hijito nacido aquí con necesidades especiales, ¿ok? Así que a no perder la esperanza. Y Jean-Pierre, ¿cómo estamos? ¿Están compartiendo? Casi 2,000 shares. Amigos, por favor, necesitamos más shares. ¿Es esta información valiosa para ustedes? ¿Es información que debe ser compartida con otras personas? A diario escucho que sí, así que ayúdenos por favor a compartir. Muy buena pregunta. El señor Alejo, lo mismo que acabo de contestar. La señora Sánchez tiene DACA. Podríamos tener residencia. Toda aquella persona que está aquí con la acción ejecutiva para aquellos llegados en la infancia tienen el gran beneficio de la protección contra deportación y un permiso de trabajo por 2 años. La mayoría de Dreamers con los que estoy hablando, todos están solicitando la renovación. No se están quedando con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque ya vieron la historia de lo que pasó la semana pasada de una jovencita que no solicitó la renovación de su DACA, llegó a ser detenida y ahora ICE busca expulsarla de los Estados Unidos. Así que si no tienen la ayuda necesaria, existen muchísimas organizaciones que defienden los derechos de los Dreamers. Comuníquese con ellos, que el Congreso es algo permanente, pero todavía nadie tiene idea cuándo eso va a suceder. Así que no, por ahora, DACA no ofrece una residencia permanente legal en los Estados Unidos. And can I have more questions? Muchas gracias. Si no, yo voy a tener que empezarlas aquí, a leer yo misma. Está bien, las leo, pero avísenme, muchachas, si es que las personas están compartiendo, por favor. Ok. ¿Qué pasa con la 245I? Ay, señora Neca, ¿qué le puedo decir? La 245I es una sección de ley que expiró en abril 30 del 2001. Es una sección de ley linda porque toda persona que tiene una petición familiar o laboral registrada antes de esa fecha y vive aquí antes de diciembre 21 del 2000 puede recibir la residencia acá sin tener que salir a pagar el castigo de los 10 años si sus hermanos lo pidieron desde esa fecha, si tienen una petición laboral como se los dije. Pero no es la 245I lo que yo creo que usted se refiere, sino lo que el boletín de visas. En jessicadominguez.com todos los meses les ofrecemos el boletín de visas que le dejamos saber cuánto tiempo una persona tiene que esperar antes de poder emigrar. Y las personas en la cuarta categoría que son de México están esperando más. Todavía les faltan más de 6 años. ¿Por qué? Porque se solicitaron en el 2001 y recién van en el 97. Imagínense, todavía hay mucha espera. Y recuerden que los hermanos de México que están esperando más de 20 años antes de poder calificar para su residencia. Ya compartí 2 veces. Ay, muchas gracias. ¿Y el nombre de esa persona? Magali, muchas gracias. 2 puntos para usted. ¿Dónde vive Magali? Porque si vive en Miami, en unas semanas voy a estar ahí y espero conocerla en persona. ¿Ah? Fue deportado en el 2005, dice el señor Nelson, y le pusieron 10 años de no entrar. ¿Será que puedo arreglar? Apenas entré el año pasado. Señor Nelson, si usted hubiera cumplido su castigo fuera del país, si se hubiera quedado 10 años y esperado a que, por ejemplo, un hijo que cumple más de los 21 años lo emigre o una cónyuge lo emigre, sí, usted podría buscar una manera de legalizar su estatus. Pero las personas que fueron expulsadas y han reingresado sin un permiso, en este caso usted no había todavía completado su castigo de los 10 años, tienen las puertas cerradas y no le otorgarían una residencia hasta que se vaya nuevamente fuera del país y viva 10 años antes de poder pedir un perdón por haber ingresado sin permiso la segunda vez. Me encanta, la señora Álvarez me pregunta acerca, ¿hay cambios en el perdón de residentes para sus cónyuges? La respuesta es, felizmente que no. El perdón I-601A todavía se puede seguir registrando aquí dentro de los Estados Unidos. Toda persona que tiene un papá, una mamá, un cónyuge que es residente o ciudadano estadounidense puede pedir el perdón aquí dentro de los Estados Unidos por el castigo de los 3 y 10 años, el perdón más conocido como el I-601A. Y una vez que el perdón sea aprobado, entonces ustedes salen del país a su entrevista consular, a la cual quiero hacer un video de esto, JP, porque quiero que sepan que no es cuestión de que ustedes, se van a su país de origen y qué bonito, ya voy a mi cita. Tienen que ir bien preparados, asegurarse que tienen todos los documentos, asegurarse también de conocer los pasos, como por ejemplo, va a haber una entrevista con un médico y el médico va a observar todo su cuerpo y si ustedes tienen tatuajes que los puedan confundir como personas que pertenecen a alguna pandilla, les pueden negar el ingreso.
también hacen un examen para ver si la persona tiene alguna enfermedad que pueda ser contagiosa o si la persona está usando drogas. Por todos esos motivos no los dejan regresar, y también si la persona ha cometido delitos en su país de origen. Así que muchísimo cuidado antes de salir a sus entrevistas. Por favor, estén bien preparados y hablen con sus representantes legales. Y quiero saber si están compartiendo, me preguntan. Sí, abogada. Abogada, mi esposo está dando sus servicios en el Army y es ciudadano americano. Él quisiera pedir a su abuela, que tiene visa, él quisiera saber cómo podría ayudar. Ay, tan lindo. Bueno, en este caso, el hijo o el esposo de esta señora, gracias por proteger nuestras libertades, por proteger a nuestro país y por el sacrificio diario que hacen, y bendiciones para usted como esposa, que me imagino se la pasa pidiéndole Diosito por su esposo. Le cuento, bajo la ley de inmigración, él lo único que puede hacer para su abuelita es extender una carta de invitación, una carta donde dice: hace tiempo que no he visto a mi abuelita, quiero que me venga a visitar, y es la única manera que el consulado americano o la embajada americana podría considerar una invitación o extender una visa de turismo. Pero no existe una ley por la cual él como nieto pueda otorgarle la residencia a su abuelita. Lo que se puede hacer es un efecto dominó. Un efecto dominó quiere decir que la persona ingresó, el papá o la mamá, por ejemplo, de este joven, ingresó sin documentos, supongamos. Y estos padres de este joven, del esposo de usted, no han inmigrado, no han recibido la residencia todavía. Ellos pueden pedir un permiso especial por ser el papá o la mamá de un hijo que está sirviendo en las Fuerzas Armadas, y al hacerse residentes, los padres de su esposo, a los 5 años reciben la ciudadanía, y entonces piden ellos a los abuelitos, que serían los papás de los ciudadanos estadounidenses, los abuelitos de su papi. Es el efecto dominó que se podría seguir, sí, se demoraría unos cuantos años, pero un nieto no tiene la oportunidad de emigrar a su abuelito. Can you give this to JP, por favor? ¿Mi esposo puede salir a México si tiene una exención para salir o debe esperar su residencia? Depende. Si su esposo ha vivido aquí en los Estados Unidos sin un estatus legal migratorio, si ha tenido delitos, arrestos en el pasado, es mejor que converse con su abogado y determine cuáles son los temas de inadmisibilidad o esos temas que le pudieran llegar a cerrar las puertas antes de salir. Demasiado importante. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Facebook Live de Primer Impacto. Les pido, por favor, que sigan compartiendo esta información para que de esa manera poder estar aquí de regreso con ustedes en el futuro. ¿Algún otro anuncio que tengamos que hacer? Tenemos un Facebook Live a las 6 hoy día. A todos nuestros amigos de Los Ángeles, los invito a que por favor nos acompañen. Vamos a tener un foro el sábado en la Plaza México de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Este sábado, que es marzo 11, este sábado de 9 a 11 de la mañana en la Plaza México. Por favor, nos acompañen y estaré contenta de hablar con ustedes acerca de la ley de migración. También a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, voy a tener otro Facebook Live en mi página de Jessica Domínguez para seguir conversando con ustedes acerca de inmigración. ¿Y dónde contestas muchas preguntas en sus videos? ¿En qué canal? En nuestro canal de YouTube, Jessica Domínguez TV, súper fácil. Jessica Domínguez TV, tenemos cientos o miles, hijo. Miles de videos que ya contestan sus preguntas. Así que por favor visiten nuestro canal para que también obtengan más información. Gusto de verlos acompañado. Que tengan un lindo resto de su día. Si tienen una mujer en la vida de ustedes, quédense aquí. Este trámite se está demorando más o menos un año y medio. Ahí está el otro grupo de personas que pueden emigrar. Aquí el tercer grupo de padres que podrían emigrar bajo esta situación. El papá o la mamá de un ciudadano estadounidense mayor de 21 años que ingresó a los Estados Unidos sin permiso, sin una visa, y por haber vivido más de un año, entonces al hacer un proceso consular, al salir recibiría un castigo de 10 años. Pero este papá y mamá, si ellos tienen el familiar necesario para calificar para el perdón, muchísimo ojo, el hijo mayor de 21 años, un hijo, 2, 3 hijas, no ayudan a calificar para el perdón, pero un papá o una mamá de estos padres que buscan emigrar, si ellos tienen un papá o una mamá que es residente ciudadana, entonces tienen quien les ayude a calificar para el perdón. Esas son muy buenas noticias. Y muchas mejores noticias aún todavía es el hecho de que ese perdón lo podrían pedir aquí dentro de los Estados Unidos. Así es, el perdón I-601A. Eso sería muy buenas noticias para ustedes. Así que todos esos 3 grupos de padres inmigrantes van a poder calificar. El cuarto grupo, muchísimo ojo. ¿Por qué?
Porque si usted ingresó sin un permiso a los Estados Unidos, si no tiene la protección de la 245I, entonces lo que sucede es de que si empiezan a hacer este trámite, al llegar la cita consular y usted acude, me lo dejarían castigado por 10 años fuera del país. Así que muchísimo cuidado, porque al no tener usted un papá o una mamá que es expulsado de los Estados Unidos después de cumplir una condena y han regresado a los Estados Unidos, si ustedes son personas que han cometido el error de vivir aquí en Estados Unidos y estar entrando y saliendo varias veces, y en una de esas ocasiones los detuvieron y los expulsaron bajo una deportación acelerada más conocida como un expedited removal, entonces todo ese grupo de personas que acabo de mencionar, no esperen a tener un contacto de ICE, no esperen a ser buscados o detectados por las autoridades. Por favor, busquen ya la asesoría legal de un abogado que sea experto en las leyes de migración. Existen muchas organizaciones comunitarias que tienen abogados que se sientan con usted a analizar el caso y les ayudan a determinar cuáles son los pasos que ustedes podrían tomar, y también les van a decir la realidad. Mira, si tú cometiste un delito en el pasado y te expulsaron y ahora estás de regreso, eres una prioridad y no hay ley que te ampare porque desobedeciste la ley, quebrantaste la ley a reingresar. Entonces, a eso es a lo que tenemos que tener cuidado para que ustedes estén preparados y sepan cuáles son sus consecuencias reales. A la mayoría de los 11, 12 millones de personas que tenemos aquí, a las personas que están portándose bien, a las personas que han contribuido a los Estados Unidos, a todos ustedes que saben que no tienen una orden de deportación, no han cometido un delito, nunca han sido arrestados, deben de recordar que tienen derechos, memorizarse esos derechos y ejercerlos en caso de que llegaran a ser detenidos por las autoridades de ICE, para que no abandonen Primer Impacto de Jessica Domínguez en vivo y en directo desde Los Ángeles, California. Y como siempre, o cada otro miércoles, estoy aquí para conversar con ustedes acerca de las leyes de migración y también de lo último, de lo que estamos en... Okay. This, the light is on though. Oh, parece que sí estuvo ya. Oh, we're on. Okay. Did you turn it on? A ver, let me You're see. on. Quiero dejarles saber que estamos chequeando algo técnico y quiero que si me pueden ver, si fueran tan amables de mandarme comentarios que sí me escuchan y sí nos pueden ver. Entonces sí, continuamos. Perfecto. No hay nada como tener una piedrita en el camino y seguir adelante, ¿verdad? Bueno, en este día especial, ¿por qué es especial? Porque internacionalmente se está celebrando el Día de la Mujer. Pero usted y yo sabemos, todas aquellas mujeres y esos hombres de calidad que también nos están viendo, sabemos que el Día de la Mujer es todos los días, porque el mundo no podría seguir adelante sin nosotras. Y quiero mandar un especial saludo a toda aquella mamita, hija, ahijada, novia, esposa, madre que nos está viendo en esta ocasión. Un abrazo y muchas bendiciones para ustedes y su hogar. Y con ustedes quiero hablar en esta ocasión, porque ya se los he dicho en el pasado. Yo pienso que la madre de un hogar, la esposa de un hogar, es el eje y maneje de ese hogar. Y quiero hablar con ustedes porque sabemos que todavía existe miedo en nuestra comunidad por las acciones ejecutivas que se firmaron hace algunas semanas, por las directivas que se dieron por parte del secretario de Seguridad Interna, el señor Kelly, acerca de las prioridades que ahora tiene ICE. Quiero decirles que esta información que les voy a dar es basada en no solamente mi experiencia, en lo que estamos observando, pero también en conversaciones que hemos tenido con los oficiales de ICE, los que están ejerciendo esas directivas. Y quiero, primero que nada, decirles de que mi mayor anhelo sería de que ustedes lleguen a comunicar a sus hijos la información, sí, porque ellos tienen que estar enterados de lo que está pasando para, por ejemplo, entrenar a nuestros hijos a no abrir la puerta, porque puede ser ICE que ingrese a nuestro hogar pensando que le estamos dando permiso a ingresar porque los niños han abierto la puerta, pero que también les enseñemos a no tener miedo, que aquí en los Estados Unidos hay derechos que protegen a toda aquella persona que vive aquí en los Estados Unidos. Así que quiero recordar las prioridades que existen entonces en este momento, que no son prioridades nuevas. En muchas de ellas ya les puedo contar de casos que personas, cuando tenían esta situación al ser detenidos por ICE, inmediatamente eran expulsados de los Estados Unidos. Si ustedes tienen una deportación en ausencia, si ustedes son personas que tienen ya una deportación final por parte de un juez, si son personas que en el pasado
han sido en sus familias aquí y puedan pelear sus casos de defensa de deportación aquí en los Estados Unidos. Bueno, esa fue la introducción del día, pero vamos directamente a contestar preguntas. I know, you may want to give it to JP. Ok, las preguntas. Esas son las preguntas que ya tenemos de ustedes desde la semana pasada. Y dice, la señora Salinas quiere saber, ella tiene un hijo que es ciudadano y trabaja. ¿Él la puede pedir? Quiero hablar, thank you so much. Thank you. Quiero hablar con toda aquella mamá y aquel papá que, gracias, que tiene un hijo mayor de 21 años, quien es ciudadano estadounidense. Si usted, papá o mamá, vive fuera de los Estados Unidos, nunca ha venido o vino tal vez de visita, pero se fue, vino con un permiso, vino con una visa, ya usted se fue y está fuera del país, su hijo es mayor de 21 años, tal vez naturalizado, vive aquí en los Estados Unidos, este hijo puede empezar el proceso registrando la petición familiar I-130 y el proceso se empieza a llevar a cabo para que eventualmente usted tenga una cita en su consulado americano o la embajada americana para que pueda recibir su residencia. Eso se demora menos de 2 años. Ahí está el primer grupo que puede emigrar. Segundo grupo que puede emigrar de padres en esta situación son aquellos que ingresaron con una visa, con un permiso humanitario, con un permiso especial aquí en los Estados Unidos y aunque por ejemplo la visa les permitía solamente quedarse 6 meses, se quedaron más tiempo. Por haber ingresado con inspección, no tienen estos padres que pagar ningún castigo y pueden recibir la residencia